Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjate, Dios llamó a Adán, tanto al hombre como a la mujer. En hebreo, Adán significa ser humano, por tanto, tiene sentido que ambos compartan el mismo nombre, puesto que son seres humanos. Más tarde, Adán llamaría a su mujer Eva, por ser la madre de todo ser viviente. Sin embargo, Adán conservó ese mismo nombre, es decir, Adán nunca tuvo un nombre propio, siempre se llamó humano. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Observemos lo siguiente. A la edad de 130 años, Adán tuvo a Set. Ten en cuenta la cantidad de años que pasaron para que naciera Set. Ahora, en algún momento de ese tiempo, nació Caín, Abel, y los demás hijos de Adán y Eva. Pues, 130 años, es tiempo suficiente para poblar una parte de la tierra. Esta razón refuerza el por qué Caín tenía miedo de que otras personas lo pudiesen matar. Esas otras personas serían familiares de él, o sea, sus hermanos o sobrinos. Ahora, ¿por qué se mencionan las generaciones de Adán a partir del nacimiento de Set? La respuesta es la siguiente, porque de esta generación nacería la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Observa este versículo 24. Enoc camina con Dios y desaparece porque Dios se lo lleva. Esto quiere decir que la fidelidad, la obediencia y el amor que le tenía Enoc a Dios eran tan impresionante que Dios decidió llevárselo para que no conociera la muerte. Fíjate en la recompensa que le dio Dios a Enoc por serle fiel y andar en su camino. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Este capítulo 5 no solamente habla de las generaciones de Adán, sino que también expresa lo que estas generaciones aportarían a la humanidad. Fíjate lo que dijo Eva en el capítulo 4, versículo 25,
porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Con esto, quiso decir que Set era el reemplazo de la generación buena y que su linaje cumpliría con la promesa hecha por Dios en el capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdas esa promesa? Te la pondré en pantalla. El aporte de Enoc fue demostrar a la humanidad que a pesar de vivir rodeado de tanto pecado, se puede ser fiel y obediente con Dios, y que andando en sus caminos tendremos una gran recompensa, la vida eterna, así como lo escuchas, porque recuerda que Enoc no conoció la muerte, por ende, tiene vida eterna. Otro aporte de esta generación fue Noé, porque recuerda lo que dijo Lamec en el versículo 29 de este capítulo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Lamec, al decir esto, profetizó que Dios encontraría gracia en Noé y que no maldeciría más la tierra a causa del hombre. También, este capítulo 5 nos brinda datos importantes, como la edad que cada uno de ellos tenían cuando tuvieron a sus hijos de renombre, y la edad en que cada uno murió, a excepción de Enoc y de Noé, por supuesto. Con base a esto, podemos saber qué edad tenía la tierra después de la creación, cuando Noé tenía 500 años. Presta atención. Sabemos que Adán tenía 130 años cuando le nació Set, luego de esto, tuvo más hijos hasta que murió a los 930 años. Tengamos presente estas dos edades. Cuando Set tenía 105 años, le nace Enos, para entonces, Adán tenía 235 años. ¿Por qué? Porque 130 más 105 es igual a 235. Cuando Enos tenía 90 años, le nace Cainán, para entonces, Adán tenía 325 años. O sea, 235 más 90 es igual a 325. Cuando Cainán tenía 70 años, le nace Mahalaleel, para entonces, Adán tenía 395 años. O sea, 325 más 70 es igual a 395. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, le nace Jared, para entonces, Adán tenía 460 años. 395 más 65 es igual a 460. Cuando Jared tenía 162 años, le nace Enoc, para entonces, Adán tenía 622 años. 460 más 162 es igual a 622. Cuando Enoc tenía 65 años, le nace Matusalén, para entonces, Adán tenía 687 años. 622 más 65 es igual a 687. Cuando Matusalén tenía 187 años, le nace Lamec, para entonces, Adán tenía 874 años. 687 más 187 es igual a 874. Cuando Lamec tenía 182 años, le nace Noé, para entonces, Adán había muerto hace 126 años. ¿Por qué? Porque al sumar 874 más 182, esto es igual a 1056, y sabemos que Adán no alcanzó esa edad, solo llegó a 930 años, pero si al resultado obtenido le restamos los 930 años, el resultado es 126, es decir, los años que tenía de muerto Adán, cuando Lamec tenía 182 años. Tengamos este número presente. Cuando Noé tenía 500 años, Lamec tenía 682 años. 500 más 182 es igual a 682. Ahora, para calcular la edad de la tierra después de la creación, tomamos los años de vida de Adán, más los años que tenía de muerto cuando nació Noé, más la edad de Noé, y el resultado es 1556 años. Esa es la edad de la tierra después de la creación, y cuando Noé tenía 500 años.